Muy buenas tardes, queridos amigos. Desde la ciudad de Los Ángeles les saludamos con un afectuoso abrazo a la distancia, esperando que se encuentren bien. Quiero mandar un saludo a todos aquellos que nos están escuchando desde las distintas iglesias donde estuvimos en alguna vez participando como familia. Y también a otros amigos y amigas que escuchan en distintos puntos de nuestro país y también de otros países donde también hemos podido llegar. Para todos ustedes un afectuoso abrazo cristiano desde acá. El día de hoy tenemos un interesante tema, pero desde ya quiero pedirles que ustedes puedan compartir estos mensajes como lo han estado haciendo y que también se suscriban a nuestro canal, porque de esa manera el mensaje será más visible para otras personas. Así que comenzamos entonces, como lo hacemos siempre, con una palabra de oración. Señor bendito, te agradezco este privilegio de llegar a tantas personas a través de estos mensajes que circulan en el internet. Yo te quiero pedir una bendición por todos los que escuchen en esta oportunidad, que avives nuestra fe, que nos despiertes para estar preparados para estos tiempos que vivimos tan difíciles. Todo lo agradezco y lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La Biblia habla acerca de la gran tribulación. ¿Y por qué gran? Porque el mismo Jesús anunció allí en el versículo 21 del capítulo 24 de Mateo, en su sermón profético, él dijo que vendría una tribulación cual nunca la ha habido. Y él menciona la palabra gran tribulación. Habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y sin duda él se estaba refiriendo a la tribulación final. Aunque en su mensaje él se refiere a eventos que ocurrirían en el año 70, en la caída de Jerusalén, no hay duda de que cuando él habla de la gran tribulación, cual no la ha habido ni la habrá, se refiere a la última, a la que esperamos probablemente en nuestros días, porque después de esta ya no habrá una tribulación más grande. ¿Pero qué es la tribulación?, se estarán preguntando algunos. Bueno, la palabra tribulación hace referencia a eventos adversos, difíciles, peligrosos y apremiantes por los que tiene que pasar el pueblo de Dios. Y la tribulación es un evento que afecta principalmente a la iglesia, a los hijos de Dios. Y esto de algún modo echa por tierra la idea que tienen muchos cristianos de que la iglesia no pasará la tribulación antes que Cristo venga. Pero no es así. Cada vez que en la Biblia se menciona la palabra tribulación, siempre está relacionada al pueblo de Dios. Son los hijos de Dios los que son atribulados. Los impíos, en cambio, los no creyentes, los que rechazan a Cristo, ellos son castigados. Y son castigados con las plagas, con las 7 postreras plagas que son mencionadas en el libro de Apocalipsis. Esas plagas tienen como principal objetivo traer juicios de castigo sobre los incrédulos. Sin embargo, para el pueblo de Dios la experiencia es otra, es la experiencia de la tribulación. Y la tribulación puede ser provocada por distintas razones. Puede ser por la escasez, por la hambruna, puede ser la persecución, puede ser la guerra, en fin, pueden ser muchas situaciones. Ahora, ¿de dónde viene esta palabra, esta idea de la tribulación? Resulta que en la antigüedad había un elemento que se usaba en la agricultura. Ese elemento era el trillo. El trillo era un tronco pesado que tenía unas incrustaciones que podían ser de piedra o de hierro, y este trillo se hacía rodar sobre las espigas de trigo, y entonces las aplastaba, las comprimía, y eso permitía que el grano saliera. Es como algo que se usa aquí en Chile todavía, en la zona central, donde colocan todas las gavillas en un montón
y hacen correr a los caballos alrededor de las gavillas y encima de las gavillas, y estos al correr aplastan con sus cascos las gavillas y eso hace que el grano salga. Luego los animales son retirados, la paja es sacada y abajo está todo el rico trigo que servirá para preparar la harina, y luego esto permitirá la alimentación de muchas familias. Así también, cuando el trillo era pasado sobre las gavillas en la antigüedad, este comprimía las espigas, salía el grano, y luego entonces ese grano era sacado para mantenimiento de las personas. Allí en su parábola dulce, el profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 28, él se refiere a la forma como el agricultor cultiva y cosecha sus productos. Él dice que el eneldo, el comino deben ser golpeados con una varilla y otros productos con un palo, de tal manera de que suelten el grano, suelten la semilla. Pero el trigo, dice él, acá leo el texto, dice, el grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. Lo interesante de esto es que este elemento, el trillo, los romanos le llamaban el tribulium, y de esta palabra se deriva la palabra también tribulación. En otras palabras, valga la redundancia, la tribulación es un instrumento que Dios usa en el cual la iglesia es apremiada, es oprimida por circunstancias adversas, pero esto permite que la iglesia dé su fruto. ¿Y cuál es el fruto de la iglesia o del pueblo de Dios o del remanente final? Ese fruto es una fe genuina, es un carácter semejante al de Cristo. Por esa razón decimos que la iglesia sí pasará la tribulación porque es necesario que pase la tribulación. Porque actualmente la fe que tienen los hijos de Dios no es la fe suficiente para estar en pie cuando Cristo venga. Necesitamos desarrollar una fe genuina, una fe fuerte, una fe sólida. Y eso solo se logra a través de experiencias como la tribulación. Por eso es que la última tribulación será la gran tribulación, lo que permitirá entonces que los que realmente se mantengan fieles hasta el final puedan ser preservados. ¿Qué les parece? Hasta ahora, a mí me parece que es algo maravilloso entender esto de la tribulación. No debemos verlo como algo negativo, pero sí debemos prepararnos para la tribulación. Y esa preparación se logra cada día cultivando nuestra fe, porque esa fe será probada, será refinada, será pulida, para que se presente al mundo entonces como lo que es verdaderamente la vida de los hijos de Dios. Y eso será a través de el crisol de la tribulación. Así es. Ahora la gran pregunta es, ¿de qué carácter será la tribulación final, la gran tribulación? Bueno, si vamos allí a la Biblia, descubriremos que los profetas menores hablaron, algunos, de que antes del día grande de Jehová vendría una situación muy terrible sobre la humanidad. Está el profeta Habacuc, por ejemplo, que habla de un tiempo de gran escasez, donde faltarían los frutos, faltaría el alimento, el mantenimiento, faltarían los animales. Bueno, él estaba hablando de su tiempo, de lo que experimentaría Israel bajo la invasión de un ejército extranjero. Pero él también habla del día de Jehová y va combinando los elementos, porque eso es lo interesante de los profetas, que pueden hablar para el presente y también para el futuro. Y él en su libro dice que la única manera de sobrevivir a esos tiempos, dice él, que es por la fe. Dice, aunque todo falte, me mantendré firme, porque el justo vivirá por la fe. Entonces son
situaciones de adversidad que se enfrentan con fe. No hay otra manera de hacerlo. También el profeta Joel menciona una gran invasión, un ejército de langostas que azotaría a su pueblo en ese tiempo, ¿m? Y que consumirían todo, no quedaría alimento, sería un desastre total. Y él hace un llamado a todos a buscar al Señor de todo corazón, a tocar trompeta en Sion. Y lo interesante es que él menciona que también el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Por lo tanto, este anuncio que él hace también tiene que ver con los sucesos previos a la venida del Señor. De hecho, Jesús menciona allí en Mateo 24, versículo 29, que junto con la gran tribulación, el sol se oscurecería y la luna no daría su resplandor. Así que, si tomamos lo que dice el profeta Amós, veremos que justo antes de la venida del Señor, no solo habrán señales en los cielos, sino que también habrá gran escasez, hambruna en la tierra. Así que podemos ver que la tribulación puede venir desde distintos puntos de vista. Sí, antes de avanzar quiero aclarar que cuando Jesús menciona las señales cósmicas, por lo menos la Iglesia Adventista Séptimo Día siempre ha señalado de que esa tribulación que menciona se refiere a los cristianos que sufrieron durante la Edad Media, justo antes de las señales cósmicas previas a 1844. Sin embargo, no son pocos los eruditos que señalan de que esas palabras de Jesús tendrán un segundo cumplimiento justo antes de la venida de Jesús. O sea, veremos nuevamente señales cósmicas y tendremos una tribulación. Y seguramente será la última y más grande tribulación que ha experimentado este mundo, especialmente los hijos de Dios. Bueno, hecha la aclaración, continuamos. ¿De qué carácter será entonces la tribulación? Según los profetas menores, podría ser una gran hambruna producto de la sequía y producto de factores climáticos que afectarán a la tierra. Bueno, esto yo creo que lo podemos ver. Hoy día estamos experimentando una situación muy terrible a nivel climático. Hace poco en nuestro país hubo un temporal de viento muy grande. Todavía están sacando árboles de caminos, de propiedades particulares, porque cayeron miles de árboles. No se había visto nunca un temporal de viento tan grande. En verano tenemos grandes incendios, no solo en Chile, en otros países también. Tenemos inundaciones, realmente el clima parece estar descontrolado. Y esto está generando también angustia y preocupación muy grande, y esto va en aumento. No es que esto va a parar, sino que va en aumento. El cambio climático es algo que no se puede negar. Sin embargo, debemos aclarar que, por lo menos desde mi punto de vista, de acuerdo a lo que he investigado y estudiado, el cambio climático es un fenómeno que no tiene que ver con la acción humana. El ser humano contamina indudablemente, ha dañado a la naturaleza, claro que sí, pero el clima no es algo que sea producido por el hombre. El clima, los cambios climáticos son cíclicos. Siempre han habido cambios climáticos cada cierta cantidad de años. Por ejemplo, allá en el desierto del Sahara, hay vestigios de que alguna vez fue un lugar donde habían lagos, mares interiores. Han encontrado esqueletos de ballena y de otros mamíferos marinos fosilizados cerca del desierto del Sahara, lo que significa que alguna vez fue un lugar húmedo de mucha agua. Lo mismo acá en Chile, en el norte, en el desierto de Atacama, alguna vez fue un lugar que tuvo mucha humedad y mucha agua. Hoy día es el desierto más seco del mundo. ¿Qué nos dice eso? De que el clima cambia cada cierto tiempo y se debe a fenómenos como, por ejemplo, la actividad solar, entre otros. El movimiento de rotación de la Tierra es oscilante, a veces se carga a un lado por muchos años, otras veces
es como cuando uno hace rodar una pelota de básquetbol sobre el dedo. ¿Mm? Algunos logran que la pelota ruede sobre su dedo, sobre la yema del dedo durante un buen rato, pero ese giro no es perfecto. La pelota se mueve hacia un lado, hacia otro, mientras gira. La Tierra es lo mismo, solo que como es tan grande, es esa inclinación que a veces tiene la rotación de la Tierra, genera cambios en el clima. Es como que se corriera el clima. ¿Mm? Así que la idea de que el hombre es el culpable del cambio climático es uno de los fundamentos de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Y es por lo cual la Agenda 2030 de las Naciones Unidas promueve tantas iniciativas que van coartando la actividad humana como la agricultura, la ganadería y otras tantas actividades normales del ser humano, bajo la idea de que el ser humano es el culpable del cambio climático. Así que entre más fenómenos climáticos adversos hay, más culpable es el ser humano y más hay que restringirle sus libertades, sus actividades, y los gobiernos van impulsando esto, como por ejemplo lo que ha ocurrido allá en España, y en toda la Comunidad Europea. Ahora en el mes de mayo se aprobó la ley de restauración de la naturaleza. Ustedes la pueden buscar en internet. Es una ley que dice que de aquí al 2030 el 20% de la superficie de tierra debe ser restaurado. O sea, deben dejarse crecer los bosques libremente, deben dejar de reproducirse los animales libremente, deben suspenderse las actividades productivas, deben desaparecer empresas, represas y muchas otras cosas, porque la naturaleza debe devolverse el terreno que se le ha quitado. Y se espera que de aquí al 2050 y más allá, el 90% de la superficie de la naturaleza sea recuperada. O sea, prácticamente eso significa terminar con la actividad agrícola y ganadera de Europa. Y esas leyes se van a trasladar también a América. ¿Mm? Ahora, la naturaleza eh, no sobrevive cuando se deja a sus anchas. Por algo Dios colocó al hombre en el Edén para que cuidase, labrase la tierra. Porque esa es la manera, si usted deja crecer un bosque sin control, van a aumentar los incendios. Si usted deja a los animales reproducirse sin control, también se van a transformar en plagas y eso va a causar daño al ser humano. ¿Y para qué decir la producción de alimentos, la agricultura o la ganadería, que todavía sigue siendo una fuente de alimento para muchas personas, también se va a ver afectada? Y por todas estas reglamentaciones promovidas por la Agenda 2030, la Agenda Ecológica, han habido pero inmensas protestas en España, cientos de agricultores, tractores en la vía pública protestando, en Holanda también y en otros tantos países también, porque son países que han ido avanzando en estas políticas medioambientalistas y se han visto afectados principalmente los productores de alimentos. Y por eso es que vemos también que hoy día los alimentos están muy caros y esto afecta a la economía. Pareciera ser que a propósito se va generando un periodo de angustia, un periodo de escasez, y etcétera. Escuchaba a un productor lechero de España, decía, él decía, hemos cerrado, eh, hablaba de un número muy grande de centros de producción de leche y de productos del campo, y él decía, sigan con estas políticas y el día de mañana no van a tener para comer. Van a traer de otros lugares a un precio que nadie va a poder pagar. Nosotros en el campo, dice, vamos a sobrevivir porque tendremos nuestros animalitos, tendremos nuestras hortalizas y no nos vamos a morir de hambre, pero ustedes se van a morir de hambre, decía él. Entonces esto es lo que está provocando toda esta ideología del cambio climático que le echa la culpa al ser humano. Pero no es así. ¿Mm? El CO2 que emite el ser humano por las industrias y por la producción es un porcentaje mínimo, mínimo. Chile, entiendo
que lo que expele a la atmósfera de CO2 es como el 0,000 tanto por ciento, o sea, es nada. Sin embargo, acá mismo en Chile se están imponiendo muchas leyes que están afectando la agricultura, la ganadería, y cada vez va a ir eso creciendo. Una de las primeras cosas que hemos visto como efecto de estas políticas es lo que pasó hace recién, donde muchos lugares quedaron sin energía eléctrica casi por 8 días, 5 días en algunos casos, incluso en la capital del país. Pero si ustedes recuerdan, este gobierno que hoy día tenemos, que es un gobierno liderado por el presidente Boric, él dijo en uno de sus discursos que él optaba por las energías renovables y que iba a cerrar varias hidroeléctricas o centrales eléctricas que contaminaban y que iba a promover las energías limpias. Sin embargo, ahora en la crisis, esas energías no pudieron usarse, porque no son suficientes para mantener a un país, porque no han podido conectarla al sistema central, y más aún, las cuentas de la luz han subido de una manera muy grande. Entonces, todas estas políticas finalmente que aparentemente son para beneficio de la naturaleza, para beneficio de la humanidad, al final se transforman en un problema y algo que trae un perjuicio muy grande a la economía, a la alimentación y a los mismos países. Entonces, pareciera ser cierto, si sumamos nosotros las acciones que se toman en los gobiernos a favor de la Agenda 2030, del cambio climático, más los efectos propios del cambio climático verdadero que estamos teniendo, porque el clima sí ha cambiado, aunque no es por lo que la encíclica Laudato Si señala, vemos que se está generando un periodo que puede ser de gran escasez, de hambruna, de falta de alimento, podría ser. Sin embargo, hay otros factores que podrían desencadenar la gran tribulación, sin dejar de lado lo que acabo de mencionar. Otro aspecto igual que ha tomado mucha fuerza es la guerra. Se cree que el ser humano entra en periodos de guerra cada cierta cantidad de tiempo y ahora estaríamos como en el tiempo en que los países entren en guerra. De hecho, hay muchos países que se están armando. Acá en la región, Argentina es un ejemplo, ha comprado una cantidad enorme de aviones, siguen comprando armamento. Perú también, ahora Bolivia está en una compra de drones a Irán. Chile, por su parte, está comprando aviones más modernos de los que tiene actualmente. Y para qué decir Europa, estos días la población de Polonia se vio muy impresionada porque las calles se llenaron de tanques. Polonia es uno de los países que principales fabricantes de tanques y estos días movilizó gran cantidad de armamento por temor a una guerra con Rusia. El tema de Rusia y los países de la OTAN nos han tenido en vilo durante muchos meses porque se anuncia una guerra nuclear. Cada día se lanzan bombas más potentes, cada día las invasiones son más fuertes, son más hacia el interior del territorio de Rusia. Está el tema de Irán con Israel, que cada día se están bombardeando. Está Estados Unidos allí que también amenaza con guerra. En fin, la guerra podría ser otro escenario que genera tribulación, indudablemente, porque la guerra genera escasez, genera crisis económica, etcétera. La crisis económica también es algo que hoy día está ocurriendo en el mundo. Las bolsas se están cayendo cada día, especialmente en la economía norteamericana. Estados Unidos es un país extremadamente endeudado, es una deuda que casi no se puede pagar a menos que ocurra algo muy grande como una guerra nuclear o una invasión extraterrestre, algunos dicen. Que el hecho es que tiene que haber un evento catastrófico muy grande para que esa deuda quede en nada y puedan quedar sin ser pagada. Entonces, hermanos, hay muchas cosas. Otro aspecto es la persecución.
Hoy día hay persecución en muchos países hacia los cristianos y sin embargo, lo que más ha aumentado hoy día es la censura. La censura, el Papa Francisco ha promovido la idea de censurar a aquellos que hablan en contra del cambio climático y aquellos grupos religiosos también que son con ideas extremistas. Hay muchos que proponen la idea de censurar en las redes sociales. Yo pienso que va a llegar un momento en que mensajes como esto, por ejemplo, ya no van a tener cabida. Aparte que el sistema conoce muy bien quiénes son los que predican, qué cosa enseñan. Estamos viviendo un tiempo en realidad de bonanza para predicar la palabra, pero eso en cualquier momento va a cambiar. Por motivos políticos, por motivos religiosos, por lo que sea, pienso que cada día se está usando más el tema de la censura y de acallar las opiniones diferentes. Y, y por qué no decirlo, también en el mundo religioso ha aumentado mucho la censura. ¿Mm? Hoy día todo el mundo está muy celoso de lo que se dice. Y debo reconocer que en las iglesias también existe la censura. No es llegar y decir algo, cualquier cosa que se diga puede ser malinterpretado, malentendido. ¿Y por qué pasa esto? Porque la censura es uno de los medios más utilizados por los regímenes autoritarios. Y hoy día muchas instituciones se han vuelto autoritarias y se han vuelto cerradas. Y los autoritarios lo primero que hacen es censurar a las opiniones diferentes. Y creo que el mundo religioso no está ajeno también a este tipo de cosas. Y de la censura se pasa a la persecución. Entonces, esto ha ido en aumento. Por ejemplo, la gente que habla contra el discurso oficial es censurada y es perseguida en algunos casos. Pasó durante la epidemia que todos conocemos, no quiero decir el nombre para evitar cualquier cosa, justamente para evitar la censura. eh, no se aceptaban discursos distintos del discurso oficial y ahora muchos están reconociendo que en realidad algunas voces que hablaban de una manera distinta tenían razón. Bueno, la persona más censurada en ese tiempo, la más censurada fue una doctora, la doctora Mikovic. Mikovic. Ella habló sobre este tema de la epidemia, de cómo se originó el virus y todo eso, y fue la persona más censurada. Se habló mal de ella, se le sancionó, eh, se dijeron cosas horribles de ella, y resulta que ahora prácticamente todo lo que ella dijo era verdad. Ella dijo dónde había nacido el virus, con qué fondo se había financiado y para qué se había hecho, todo lo dijo, pero en su momento fue censurada. Entonces, y eso mismo va a ocurrir ahora contra los que hablen en contra de esta idea del cambio climático producido por el ser humano, etcétera. Entonces la censura está presente. Y de la censura, como dije, se pasa a la persecución. Así que si juntamos todos estos elementos, el tema que está ocurriendo con las catástrofes climáticas, el tema de las políticas en relación al cambio climático y la Agenda 2030, el tema también de la censura, el tema del autoritarismo que está creciendo en el mundo, podemos ver de que la posibilidad de una gran tribulación se aproxima, se ve rápidamente, porque todos estos elementos van avanzando hacia llegar a un punto ya de no retorno. Bueno, después de este análisis, ¿no?, donde vamos matizando la actualidad con lo que la Biblia dice, tenemos que enfrentar una gran pregunta, la pregunta más importante de este mensaje. Y la pregunta es, ¿estamos en condiciones de pasar la gran tribulación?
¿Estamos en condiciones de sobrevivir a la gran tribulación? ¿Es nuestra fe suficientemente robusta para hacer frente a los eventos de la gran tribulación? Esa es la pregunta. Si me preguntan a mí, mi respuesta es que no. Si no, no habría necesidad de una tribulación. Nuestra fe está muy débil y muy afectada hoy por hoy. ¿Por qué razón? Principalmente creo que nuestra fe se ve afectada porque esta generación, por lo menos de cristianos, ha vivido los años mejores económicos que han habido probablemente en la historia, de abundancia. Aquí mismo en Chile, ustedes saben, hasta hace algunos años Chile era considerado un país pujante económico, con la economía más estable de Sudamérica, y eso hacía de que todo se hiciera más fácil, la salud, la educación, el comprar cosas, etcétera. Y cuando los hijos de Dios están en abundancia, en lo económico, en la fe decaemos. En la fe decaemos. En los tiempos de prosperidad, la iglesia se debilita. Es en los tiempos de adversidad donde la iglesia se fortalece. Si no, pregúntenle a los hermanos de allá de Rusia cómo era la iglesia durante el periodo de la Unión Soviética, donde había persecución y había muchos problemas para la iglesia. La iglesia era sólida, era firme y sobrevivía. Pero cuando viene la bonanza, la iglesia se relaja. Se relajan los miembros, se relajan los dirigentes, se relaja todo el mundo, porque todo es más fácil, porque se tienen recursos, porque la fe implica depender de Dios, depender de Dios. Y cuando podemos depender de nosotros mismos, entonces nos olvidamos de Dios. Así es esto. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la fe se ha debilitado. Y hay otros aspectos también por los cuales la fe se ha debilitado, y yo creo que es porque también los sistemas religiosos han dejado el enfoque de la fe por el enfoque también de la capacidad de los seres humanos, o el enfoque económico, por decirlo así. Porque las iglesias también han gozado durante mucho tiempo de libertad religiosa, y dada la bonanza económica también se han hecho de recursos. Por lo tanto, también la iglesia como sistema, y no me refiero a la iglesia adventista séptimo día exclusivamente, me refiero al mundo cristiano, las iglesias también han vivido periodos de bonanza que han afectado también la fe de los miembros. Entonces, si ustedes revisan la historia, un periodo que hubo en la historia como el tiempo de Constantino, que fue un emperador romano que favoreció mucho a los cristianos y los apoyó económicamente, fue un periodo terrible porque ahí fue donde entraron muchas doctrinas erróneas dentro de la iglesia, y la iglesia se debilitó grandemente. La iglesia venía de un periodo de persecuciones donde se caracterizó por su fe inquebrantable, a pesar del martirio y de todo. Pero en la época de Constantino todo el mundo se relajó. Y ahora hemos tenido periodos también muy buenos, económicamente, estructuralmente. La misma iglesia adventista es una iglesia que ha crecido institucionalmente, pero grandemente, y donde se manejan miles de millones de pesos que son usados para el avance de la obra. Entonces no hay carencia de recursos, no hay carencia de personas que puedan llevar adelante la obra, pero eso indudablemente que afecta a la fe, porque una cosa es vivir por la fe y otra cosa es vivir por lo material. Entonces yo estoy solo describiendo una situación, no estoy haciendo una crítica, para que no se malentienda. Sin embargo, pienso que este enfoque nos podría afectar, y lo voy a explicar de la siguiente manera. Voy a procurar ser breve, pero
para que logren comprender a qué me refiero. Ustedes recordarán la historia de David, del rey David, cuando quiso censar al pueblo de Israel. Fue una muy mala decisión que él tomó. A Dios no le agradó para nada. A su general de confianza, Joab, tampoco le agradó. Le dijo, ¿para qué vas a hacer esto? Es una locura. Sin embargo, él se había obsesionado. Bueno, la Biblia dice que el enemigo lo había incentivado a hacer esto. Un censo de Israel. ¿Qué es lo que él quería hacer? Quería censar al pueblo para saber con cuántos guerreros contaba, con cuántos hombres capaces de tomar la espada. Un absurdo. ¿Por qué razón? Porque hasta ese momento Dios le había dado a él la victoria sobre sus enemigos. Lo había ido llevando de victoria en victoria por la fe. David confiaba en Dios, le consultaba a Dios siempre. Iré contra estos enemigos, y Dios le decía, anda porque los he entregado en tus manos. Esa era la forma como trabajaban Dios y David. Sin embargo, el enemigo le mete en su cabeza que debe censar al pueblo para saber con cuánta gente contaba. Y a Dios esto no le gustó para nada. Y Dios trajo una dura reprensión hacia él. Y no solo una reprensión, sino que derechamente le aplicó un castigo a él y a parte del pueblo que también sufrió las consecuencias de esta mala decisión. Hasta que David se arrepintió de lo que había hecho y dijo, locamente he hecho. ¿Cuál fue el problema en este caso? Al querer David censar al pueblo, muy simple, se los voy a explicar de la manera más sencilla posible. David quería saber cuántos guerreros tenía. Y si Dios hubiese estado de acuerdo con David y lo hubiese apoyado en esto, ¿qué habría tenido que hacer David? Ya, una vez que tenía el número de los soldados con los que contaba, tenía que saber con cuántos soldados contaban sus enemigos. Así que tenía que mandar allá espías para contar a cada uno de los enemigos. Y una vez que tenían la cuenta, entonces iba a decir, bueno, ellos tienen 500, yo tengo 400, me hacen falta 100 más. Y si puedo poner 50 más, entonces numéricamente voy a estar mejor que él. Entonces, y tendría que capacitar a sus soldados, porque si los otros tenían más artillería y menos caballería, él entonces acá iba a tener que también tener, ¿me van entendiendo la idea? Entonces, al entrar en un tema estadístico y numérico, él estaba obligado a seguir en esa misma línea. Entonces ahora tendría que capacitar a sus soldados, dividir a sus soldados, tendría que promover a los que se destacaran en el combate y tendría que sacar a los que no rindieran. Y tendría que cada año reunirlos para darles las directrices de cómo tenían que avanzar y seguir trabajando en torno a estadísticas, en torno a números, en torno a índices, y iba a estar esclavo de todo ese sistema. ¿Y dónde iba a quedar la fe, que hasta ese momento le había dado la victoria? Con el tiempo se habrían olvidado de la fe y comenzarían a confiar en los números. Y hermanos, con la mano en el corazón les pregunto, ¿bajo qué sistema estamos operando hoy día? ¿Bajo qué sistema están operando las iglesias hoy día? ¿Estamos avanzando por fe o estamos avanzando en base a los números, a la estadística? Tristemente, hermanos, tristemente debo reconocer que me parece que en algunos casos se ha entrado a trabajar en la obra de Dios bajo un sistema que no es el que Dios aprueba. Porque lo que Dios siempre va a aprobar es la fe. Pero cuando nosotros ponemos la confianza en los números, hermanos, con eso destruimos la fe. Y nos vemos obligados a seguir en ese enfoque y a continuar en esa línea. El ejemplo es muy claro. Cuando David quiso basar el trabajo de su ejército en los números,
A Dios no le gustó. Cuando él volvió a retomar el esquema de la fe, entonces tuvo éxito. Y creo que nosotros necesitamos volver a eso. Necesitamos hablar menos de números y más de fe. Necesitamos hablar menos de índice y más de milagros. Necesitamos hablar menos de números de esto y de esto otro, y de evaluar a los pastores por rendimiento, y sentarnos a conversar con la iglesia y escuchar a los hermanos y unirnos en oración con un mismo propósito y avanzar. Quiero terminar con lo siguiente. El año 1936, una familia cristiana ortodoxa estaba pasando una gran tribulación. Esto había comenzado varios años antes, cuando vino un cambio en la iglesia ortodoxa rusa, un cambio en su doctrina, en sus creencias, y ellos decidieron no aceptar esos cambios. Y este grupo fue llamado los viejos creyentes. Y esta familia de viejos creyentes, como eran perseguidos y eran atribulados, tuvieron que huir hacia la Siberia para poder vivir su fe en paz y en tranquilidad. Pero a la Siberia también llegó la persecución. También llegaron en este caso los bolcheviques, porque primero los viejos creyentes fueron perseguidos por el zar de Rusia, luego por los bolcheviques. Entonces estaban realmente pasando momentos angustiosos. Y esto llevó finalmente al padre de familia, a Karp, a tomar una decisión. Tomó a su familia, se hizo una balsa enorme y se fue a un río muy grande que hay allí, en esa zona, y comenzó a remontar río arriba con esa balsa. Demoraron meses en avanzar cerca de 250 kilómetros río arriba, en territorio casi inexplorado, en la Siberia rusa. Allá los bosques se les llama la taiga. Son bosques muy espesos y donde hay muchos insectos, especialmente garrapatas, hay osos, tigres, etc. Y finalmente ellos se instalaron allí a orillas del río, lejos de la civilización, junto a su familia. Por fin eran libres para poder adorar a Dios de acuerdo a sus costumbres, de acuerdo a su liturgia, a su doctrina. Pasarían cerca de 50 años donde no tendrían contacto con ningún ser humano. Y todos los días ellos hacían sus cultos matutinos, vespertinos, leían la Biblia y trataban de sobrevivir. Hubieron tiempos donde pasaron hambre, frío. De hecho, la madre de la familia murió de hambre. También murieron los hermanos. Y para cuando un grupo de geólogos, recién el año 1978, llegaron al lugar, era un grupo de geólogos rusos que andaban explorando esa zona y vieron con asombro, a orillas de un río, a la distancia, lo que parecía una choza y algunos cultivos pequeños, y decidieron ir a explorar. Y se encontraron allí un cuadro impresionante, gente vestida como en la Edad Media, con ropas raídas, elementos de cocina de madera que no se veían hacía muchísimas décadas. Era la familia Likov, la familia de viejos creyentes que habían sobrevivido solos en la taiga, haciendo frente a todo tipo de adversidad, solamente para poder vivir su fe y no ser perseguidos. Finalmente murió una de las hermanas y también murió el padre, y actualmente solo queda una sobreviviente de esa familia de viejos creyentes, que es Agafia Likova.
Y ella, a pesar de tantos años, ya más de 60 años, ya han ido muchas personas a conocerla, a grabarla, pero ella no deja de adorar a Dios. Los dirigentes de la iglesia ortodoxa le construyeron una pequeña capilla allí donde ella hace sus oraciones y mantiene correspondencia con viejos creyentes de otras latitudes. ¿Cuán firme es nuestra fe? ¿Será capaz de soportar la persecución? ¿Será capaz de en algún momento dejar las ciudades, dejar la comodidad, de dejar el estatus, de dejar el confort para poder vivir esa fe y no abandonar al Señor? Esa es la pregunta que nos debemos hacer en esta hora y orar al Señor para que aumente nuestra fe. Maranata, Dios les bendiga y estaremos encontrándonos nuevamente el próximo jueves. Bendiciones.